Apariciones y ruidos en una antigua casona, en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla. La casa de mis padres, donde yo crecí, ya no existe como tal. Ahora vive allí una conocida familia de Puebla. Cuando mi papá compró esa propiedad, era la última casa de la calle 4 Sur. En aquel entonces, la ciudad era muy chiquita, pero aunque la nuestra era la última casa de esa calle, Puebla no se acababa ahí, porque más lejos estaban la iglesia del Carmen, la escuela del Carmen y más adelante el molino del Carmen. El hecho es que en nuestro rumbo no había nada más, salvo terrenos baldíos y luego el río. Era un paraje muy solitario. Como de muchas casas antiguas, se contaban cosas de ahí. Por ejemplo, mi mamá iba y escarbaba en el jardín porque decía que había visto no sé qué, y hasta mis hermanos le ayudaban. Se suponía que en la casa había un tesoro, pero yo nunca supe que se hubiera encontrado algo. Tiempo después, cuando mi hermana Ana Luisa ya se había casado, ella vivía en la parte antigua de la casa, casi en la esquina. Conversábamos en la cocina, situada cerca del corredor. El marido de mi hermana era huraño y no le gustaba que perdiéramos el tiempo, según decía. Esa vez charlábamos muy a gusto, cuando, de pronto, escuchamos unos pasos que subían las escaleras y pensamos que era Armando, el marido de Ana Luisa, mi hermana. Ella se asomó, pero no vio a nadie, mas los pasos seguían escuchándose, como si alguien estuviera ascendiendo por las escaleras. Aunque no creíamos en apariciones ni nada por el estilo, lo cierto es que sucedió en varias ocasiones. Antes de eso, mis hermanos nos contaban sobre fantasmas y apariciones en la casa, pero siempre pensamos que lo hacían para asustarnos, porque Ana Luisa y yo éramos los más pequeños. Sin embargo, a mi hermana sí le tocó presenciar otras visiones. Por ejemplo, en varias ocasiones vio una silueta en el jardín, donde años atrás mi mamá solía escarbar, y pensaba que se trataba de Armando, pero no, su esposo todavía no llegaba del trabajo. Por eso empezó a creer en aquellas pláticas de fantasmas. Tiempo después conocimos a unas personas de apellido Torres, quienes también vivieron por ese rumbo. Lo primero que nos dijeron fue: "Ah, en esa casa de ustedes hay fantasmas, ¿verdad?". Y bueno, del tesoro nunca se supo nada porque hasta la fecha yo no me he enterado de que alguien lo haya encontrado, si acaso existía, pues muchas veces esas apariciones no están relacionadas con un tesoro, ¿verdad? Aquí en Puebla hay muchas pláticas de tesoros, fantasmas y apariciones en las casonas antiguas del centro. Lo mismo se dice acerca de varios túneles que supuestamente corren entre las iglesias más antiguas, la catedral y las mansiones prominentes de la época. Túneles que son más bien parte de las leyendas, puesto que ese asunto no se ha investigado a fondo, aunque ya han descubierto algunos y ya hay visitas guiadas en los túneles descubiertos. El Catrín de Negro y la Carroza, en la Ciudad de México. Hace muchos años, mucho antes de que hicieran el eje central, usted sabe, cuando la Ciudad de México todavía no era tan grande y no había tanto tráfico, ¿eh? Ahí en esa fuente de los arcos de Belén, como a eso de las 8 de la noche, la gente miraba a un señor muy elegante que permanecía de pie, esperando algo. Parece que lo veían muy seguido. Dicen que ese hombre era un catrín vestido de negro y que también usaba un sombrero negro muy elegante, de aquellos de antes. No sé si traía capa, pero se dice que usaba guantes blancos y un bastón muy fino. Parece que el bastón no era para apoyarse, porque no era un hombre viejo o encorvado, sino que lo usaba para tener ese aire distinguido de los catrines. Al principio, a mucha gente le pareció curioso ver al catrín parado, esperando algo, pero uno se acostumbra a todo, y con el paso del tiempo, a nadie le resultó raro que estuviera siempre ahí mero, enfrente de la fuente junto a la calle. Lo que entiendo es que nadie se le acercaba a hacerle plática, ni siquiera los limosneros. Todos tenían un presentimiento raro sobre él. Una vez, unas señoras afuera del templo, que está frente a la fuente, vieron que se aproximaba una carroza de las de antes, de aquellas que eran jaladas por caballos. La carroza se detuvo para que el hombre subiera en ella de un salto. A lo mejor esto no sería nada raro, pero lo que asustó a esas señoras fue que la carroza no tenía cochero. Nadie la guiaba. Se santinguaron mientras miraban cómo la carroza se marchaba rumbo al centro. Esta es la historia que yo he oído, y, según entiendo, todavía se aparece el Catrín a esperar su carroza. Sin embargo, hace mucho que esto no pasa porque
Si se ponen a pensar, con tanto tráfico a todas horas, ¿cómo pasaría una carroza jalada por caballos en el eje central? ¿No cree usted? El crimen de la calle de Aranberry, Monterrey, Nuevo León. Habrá sido allá a mediados de los años 30 del siglo XX, cuando en Monterrey sucedió un caso muy triste, el cual dio pie a una alarmante noticia que corrió por toda la ciudad, por todo el estado. Resultaron muertas una señora de la sociedad regia y su hija. Creo que se llamaban Antonia Lozano y Florinda Montemayor. Y casi de inmediato fueron presos y juzgados dos sobrinos de la señora. Lo triste del caso fue que al parecer fueron juzgados sin haber sido culpables. Es decir, ellos no habían dado muerte a la tía y a la prima. Aparentemente, supuestos testigos dijeron que los asesinos habían sido los sobrinos, pues en la misma calle Aranberry, por las noches, se escuchaba la voz de la mujer que gritaba con angustia: «¡No me maten! ¡Sobrinos! ¡No me maten!» O «¡No me mates, Gabriel! ¡No me mates!». Eso decidió la suerte de este caso, pero nunca se supo la verdad. Muchos meses después, todavía algunas personas aseguraban que al pasar por la calle Aranberry se escuchaban los gritos espeluznantes de la mujer que pedía que no la mataran, que rogaba por su vida. Algunos hasta afirmaban que se veían las sombras de una mujer y de dos muchachos estrangulándola. Pero eso no es todo. Se decía que mucha gente evitaba caminar por la calle Aranberry en la noche y, además, que algunos vecinos decidieron mudarse porque a todas horas se asustaban con aquellos gritos horribles. Todo esto daba pie a las noticias amarillistas de los periódicos de la época, pero con el paso del tiempo fue quedando en el olvido y hoy es una más de las leyendas regiomontanas. Cuando yo me vine a vivir a Monterrey, allá por los años 60, recuerdo bien que algunos amigos todavía comentaban esa anécdota, cuando se sabía de alguien que había caminado por la calle Aranberry y se había asustado al escuchar los mismos gritos de angustia de aquella mujer asesinada. Si fueras a la calle Aranberry y le preguntaras a la gente mayor, alguna te diría qué tan cierto es eso de que se ven los espectros, o si aún se escuchan esos gritos angustiosos de aquel crimen que hasta ahora no ha tenido solución ni la tendrá, pues seguramente los sobrinos de la muerta, los supuestos criminales, ya han de haber fallecido. El fantasma de un ahogado, Mexicali, Baja California. Lo que contaré a mí me consta, porque eso lo vivió mi familia. Antes de empezar, y para que sirva como antecedente, deben saber que en 1906 y 1907 hubo inundaciones aquí en Mexicali y mucha gente murió ahogada. La tierra se anegó y cuentan que, para que el agua corriera y ya no se quedara estancada, dinamitaron algunas partes de Mexicali con el propósito de que el agua se fuera hacia esas pozas o barrancas que se formaron tras las explosiones. Después, con tanta agua que bajó, se formaron varias lagunas. A mí me tocó nacer en Bellavista, una colonia que estaba a las orillas de una de esas lagunas. Se cuenta que los espíritus de las personas que murieron durante aquellas inundaciones después se aparecían en esa área, como si fueran fantasmas. A mí no me tocó ver a ninguno, pero a mi hermana mayor sí. Ella recuerda que en varias ocasiones, mientras las hermanas estábamos por la noche en nuestra recámara, decía: «¡Ah, ya se fue!». Nosotras le preguntamos qué había visto, qué había pasado, qué se había ido. Respondía que se trataba de un chico, un muchacho que llegaba y se paraba en la puerta, se asomaba un rato y se iba. Eso contaba mi hermana, quien en aquel tiempo habría tenido 15 o 16 años. Yo tenía 6 años. Varias veces nos contó esto, aunque nosotras no vimos nada, sí le creíamos. Una noche mi papá llegó algo tarde del trabajo, porque tuvo que caminar a la casa, pues parece que no había transporte. Vivíamos entre dos calles y la calle de atrás quedaba justamente paralela a la laguna. Mi padre caminó de regreso por ahí. Tan pronto como llegó a casa, nos comentó que al andar podía ver su sombra reflejada por la luz de la luna llena. En un momento se detuvo y su sombra siguió caminando. Cuando la vio con más detenimiento, se dio cuenta de que no podía tratarse de su sombra, pues parecía la de una persona más delgada y alta, extrañamente parecida a la que podría ser la sombra del muchacho que veía a mi hermana en nuestra recámara.
según las conclusiones que ambos dedujeron después. No sé si las personas que habitaron o que ahora viven por allí hayan visto a ese fantasma, pero a mi hermana y a mi papá sí se les aparecía. Con todo, siempre hemos pensado que se trata del fantasma de un muchacho que murió ahogado en aquella inundación de 1906 o 1907.